Hola, ¿qué tal? Soy Diego Torres, ayudante de cátedra en Electrónica Aplicada 1. Vamos a continuar con la unidad 8, la parte B, que es amplificador diferencial con carga activa, y vamos a dar una introducción a lo que es el amplificador operacional. Bien, habíamos visto que las fuentes de corriente podían hacer las veces de carga para la operación dinámica. ¿Esto qué permitía? Y que el amplificador viese un valor de resistencia mucho más alto que el que se podría lograr si se colocara una resistencia propiamente dicha. Al reemplazar la resistencia por un transistor, se lograba una mayor impedancia de carga, en este caso, y por lo tanto se podía desarrollar una mayor ganancia de tensión, por ejemplo. ¿Cómo se utilizaría este concepto en un amplificador diferencial? Así como se ve ahí en la figura. Fíjense que hay un espejo multiemisor eh, que está conectado, cada colector del multiemisor está conectado a un conector del par diferencial, a cada colector del par diferencial. Entonces, bajo estas circunstancias, la carga que vería, por ejemplo, Q1 sería la impedancia RO del Q4 y la carga que vería el Q2 sería la impedancia RO del Q3. En este caso, fíjense que la disposición se hace de esta forma porque la salida se está tomando en forma diferencial, por lo tanto debe haber resistencia de colector en ambos colectores. Por necesidades de polarización, la corriente en cada rama de esa fuente de corriente tiene que ser la mitad de la corriente de cola que hay acá en el que provee esta fuente de corriente en los emisores de los transistores. Es decir, que esta corriente de referencia, que debería ser aplicada en esta parte, tiene que ser igual a la mitad de esta corriente que está acá abajo. Esto es importante para que el amplificador diferencial trabaje correctamente balanceado. Si nosotros calculamos la ganancia de tensión de este circuito en modo diferencial, por supuesto que es la ganancia que más nos interesa, la ganancia vendría dada por esta fórmula. Acuérdense que la fórmula era menos la transconductancia por la resistencia de colector. Como acá tenemos no una resistencia de colector, sino el paralelo, nos queda el paralelo. Porque estamos contemplando también el efecto de la RO propia del transistor, eh, de este o de este. Para salida asimétrica, es decir, cuando tomamos la salida por un solo colector, la ganancia se reduce a la mitad, la ganancia de modo diferencial. Y fíjense que el formato de la fuente de corriente cambia un poco, ahora directamente se conecta a un espejo, un extremo en un colector y el otro extremo en el otro. Em, ¿Qué tiene de bueno esto? Y fíjense que ahora, a través de este espejo, las corrientes se van a balancear aún más todavía porque si acá hay una variación, esa variación se va a espejar mediante este transistor y va a tratar de este circuito de hacer que esta corriente se balancee con esta. Y si sucediese una variación de este lado, esa variación también se va a espejar hacia el otro y va a producir el mismo desbalance del otro lado y por lo tanto las condiciones de polarización se terminan equilibrando. Fíjense que el transistor que está conectado como diodo ataca al colector del transistor por donde no se toma la salida y el transistor que no está conectado como diodo es el que funciona como carga activa para el transistor Q2
que es por donde se está tomando la salida sobre su colector. Bueno, consideraciones sobre la carga del amplificador diferencial. La salida diferencial normalmente no se usa, ya que implica que la carga quede flotante. Fíjense que si nosotros conectásemos la carga en los bornes de salida, entre ellos, la carga no tendría ningún terminal referenciado a masa, como es habitual. La mayoría de las cargas siempre tienen un terminal referenciado a masa. Eh, por eso, la mayoría de las veces se ven amplificadores diferenciales con salida asimétrica. Amplificadores diferenciales con FET. Se puede construir tanto con JFETs o con MOSFETs. Por supuesto que hay que polarizarlos como es debido. El FET tiene la ventaja de que al amplificador diferencial le otorga una mayor impedancia de entrada, mucho más alta, muchísimo más alta que la que se puede lograr con transistores bipolares. Pero la desventaja es que el transistor de efecto de campo normalmente eh, siempre tiene una transconductancia mucho menor que la transconductancia que se logra con un transistor bipolar y por lo tanto se desarrollan menores ganancias de tensión. Bueno, eso es todo por parte de lo que es la unidad de amplificador diferencial. Eh, Ahora vamos a empezar a hablar sobre el amplificador operacional, que es básicamente un amplificador de circuito integrado que es muy utilizado en la electrónica analógica, cuyo origen se dio a finales de los 60 y se mejoró notoriamente en la década del 70, y las primeras aplicaciones que tenía eran en computadoras analógicas que realizaban operaciones matemáticas, como por ejemplo resolver ecuaciones diferenciales. Y, y de ahí viene el término de operacional. Realizaban realmente operaciones matemáticas estos circuitos. Y es idéntico a lo que es el amplificador diferencial, ya que responde a la diferencia entre las tensiones de sus entradas y produce una sola salida. El símbolo esquemático es el que se ve en la figura. Acá tenemos el esquema básico y acá tenemos el esquema básico incluida la alimentación, porque como todo circuito este se debe alimentar porque si no, con corriente continua, porque si no, no funciona, no hace lo que tiene que hacer. Muchas veces el símbolo no incluye la alimentación porque se sobreentiende que está polarizado. Eh, Así que por comodidad muchas veces las vías de alimentación se ignoran, no se colocan. Vienen en distintos empaquetados, incluso acá faltaría uno que es en su versión metálica. eh, no me acuerdo la denominación, pero vienen encapsulados metálicos. Por ejemplo, hay una versión militar que viene en encapsulado metálico y hay otra de un poco de más potencia que también es metálico. Pero típicamente los más usados en baja potencia son los de este tipo que se ven acá. Este es el tipo DIP, que no es de montaje superficial, y después tenemos estos otros dos que sí son de montaje superficial. Acá tenemos la vista de cómo sería el patillaje para un amplificador operacional 741, que es un clásico de clásicos. Eh, Tiene muchos años vigente y lo sigue siendo. Se usa muchísimo y es relativamente barato. Eh, Como verán, del, lo que sucede con este tipo de encapsulado es que de la muesca que tiene ahí arriba, con lo que se ve en la figura, a la izquierda está normalmente marcada con un puntito, algún relieve sobre el encapsulado, a lo que corresponde a la pata número 1 y sigue en ese orden que indica la figura.
Eso es como para identificar rápidamente cuál es qué pata es cada cual. Bueno, el amplificador operacional, como bien dijimos, es un amplificador de circuito integrado. Pero ahora, al igual que el transistor, se comporta de una determinada forma, tiene un comportamiento nativo. Por ejemplo, el transistor bipolar de juntura se comporta como si fuese un amplificador de corriente y el transistor de efecto de campo se comporta como si fuese un amplificador de transconductancia o de tensión, también se lo puede ver de alguna manera. Bueno, acá el amplificador operacional es más notorio que se comporta como amplificador de tensión. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista de impedancias tiene una alta impedancia de entrada que ronda los cientos de kiloohms, varios cientos de kiloohms, hasta algunas centenas de gigaohms, dependiendo por supuesto de la tecnología, si es FET o bipolar, y presenta una baja resistencia de salida, típicamente unas decenas de ohms a unos cientos de ohms como mucho. Bueno, como cualquier otro circuito a transistores, es necesario polarizarlo, alimentarlo para que opere correctamente, si no, no hace nada. En este caso, la tarea se reduce a darle alimentación nada más, ya que el dispositivo está diseñado para polarizarse adecuadamente por sí solo. Internamente tiene fuentes de corriente constante que polarizan y además funcionan como cargas activas. Típicamente se alimenta con fuente de alimentación con una fuente de tipo simétrica, es decir, más VCC o menos VCC. Pero hay algunos dispositivos que están preparados para funcionar con fuente única. Por ejemplo, se lo podría alimentar a este circuito con más menos 5 volt hasta más menos 18 volt, es lo típico. Eh, Tenemos también modelos de circuito equivalente para lo que es el amplificador operacional. Recordemos que una vez que nosotros conocemos las características de este amplificador, a pesar de que sea multietapa, nosotros lo podemos modelar como si fuera una sola etapa, un solo amplificador compuesto por una etapa. Entonces, el modelo para este amplificador que se comporta como si fuese de tensión sería, en el caso ideal, un circuito abierto como impedancia de entrada y un generador con impedancia de tensión con impedancia nula serie. Ese sería el modelo ideal. Y además hay otras consideraciones con respecto al modelo de operacional ideal. Está el hecho de que la ganancia diferencial se considera infinita, que la impedancia, que el ancho de banda es infinito, y que la relación del modo común, por ende, es también infinita. Por ende, en el sentido de que la ganancia de modo diferencial es infinito, por eso. Y la ganancia de modo común sería cero. Bueno, pero después tenemos el amplificador operacional real, es decir, tenemos impedancia de entrada finita e impedancia de salida no nula, distinta de cero. Este es el modelo real de circuito equivalente para el circuito equivalente para el amplificador operacional. Eh, a pesar de que no es ideal, se aproxima bastante a lo que uno podría decir ideal. Eh, con respecto a los modelos. Por ejemplo, la ganancia diferencial en este tipo de circuitos está en el orden de 10 a la 4 a 10 a la 6. Es decir, podemos tener ganancia de decenas de miles hasta unos cuantos millones de veces. La impedancia de entrada diferencial es alta, por ejemplo, está en el orden de, sí, como habíamos dicho, cientos de kiloohms hasta incluso los teraohms. La impedancia de salida es bajita, está en decenas de ohms, no, rara vez pasa los 100 ohms de impedancia de salida. El ancho de banda es finito, la relación de rechazo de modo común es alta, típicamente está entre 50 y a 130 dB. Bueno,
Si hablamos de estos modelos es porque para algo los vamos a usar, ¿cierto? Los vamos a usar para hacer el análisis eh, de circuitos con este tipo de dispositivo. Si la salida responde a la tensión, a la diferencia en las tensiones de entrada, entonces, si se supone que existe salida y la ganancia tiende al infinito, es porque la diferencia entre estas tensiones tiende a cero. Eso nos sugiere que las tensiones B1 y B2 son muy próximas entre sí, es decir, es como si ambos terminales del amplificador operacional estuviesen al mismo potencial. Por esta razón se dice que la entrada inversora sigue a la no inversora. ¿Por qué decimos inversora y no inversora? Y porque esto se comporta igual que un amplificador diferencial y, y viceversa, lo cual se puede interpretar como que la tensión diferencial es nula. Esto se conoce como cortocircuito virtual, ya que la tensión es nula y la corriente también, porque consideramos que la impedancia de entrada es infinita, por lo tanto no toma corriente ni tampoco entrega corriente. Eh, y esto es válido porque el amplificador operacional tiene valores que permiten considerarlo casi ideal. Tiene valores de parámetros que permiten considerarlo casi ideal. Bueno, como los transistores tenían configuraciones básicas, bueno, el operacional también tiene sus configuraciones básicas. La más básica es cuando no tenemos ningún elemento externo eh, conectado a él, en el sentido de que no estamos, digamos, agregando resistencias aparte para armar algún arreglo, sino que tenemos directamente el dispositivo con sus dos entradas y su única salida. Si lo usamos de esa forma, básicamente se comporta como un comparador. ¿Qué es un comparador? Y es un circuito que entrega un nivel alto o bajo en función de lo que le llegan en sus entradas. Por ejemplo, si en la entrada 1, que le llamamos 1 a la inversora, en este caso, en el ejemplo de arriba, y le colocamos una tensión que se denomina tensión de referencia, y en la pata no inversora ponemos una tensión 2, em, podemos analizar distintos casos. Por ejemplo, ¿qué pasa si la tensión en 2 es mayor que la tensión 1? Es decir, que B2 es mayor que la referencia. Si hacemos la diferencia, eso nos da un valor positivo. Y como el amplificador operacional tiene una ganancia de tensión altísima, directamente el amplificador se satura. Por ejemplo, si la diferencia entre la tensión 2 y la tensión de referencia es 10 milivolts y nuestro amplificador operacional gana 200.000 veces, tendríamos una tensión de salida de 2000 volts. Sin embargo, nunca vamos a tener eso. A lo sumo vamos a tener la alimentación. Entonces, por eso, si la diferencia entre estas tensiones es positiva, el amplificador en la salida se satura y va hacia más VCC. Si la diferencia entre esas tensiones es negativa, el amplificador se satura pero va a menos VCC. Y después intercambiamos la referencia y la ponemos en la otra pata y la tensión que se va a comparar está en la otra pata, tenemos el comparador inversor, que responde de forma contraria. Pero bueno, esa configuración que vimos acá como comparador rara vez se usa. ¿Por qué? Y porque fíjense que el amplificador operacional, así, a lo que se llama el lazo abierto, porque no tiene nada, está solo, sin ningún arreglo de resistencia eh, exterior, es muy sensible. Entonces, incluso el ruido podría dispararlo y hacer que se vaya a más VCC o menos VCC. Entonces, es un comparador inestable, así como está. Rara vez se usa así de esa forma, pero es una de las configuraciones básicas. Em, Después tenemos una de las primeras, que es el amplificador inversor, que tiene esta disposición.
Para analizarlo fácilmente, sin entrar en, por ejemplo, temas como realimentación negativa, aplicamos el concepto de amplificador operacional ideal, es decir, la tensión entre la pata, la diferencia de potencial entre la pata inversora y no inversora es 0 volts, hay un cortocircuito virtual entre estas dos patas y la corriente que ingresa al operacional es 0. Ese es el modelo de amplificador operacional ideal. Y obviamente tiene ancho de banda infinito, ganancia infinita, etc. Bueno, bajo esa premisa, se ve claramente en este circuito que a través de este cortocircuito virtual, este punto es como si estuviese puesto a masa, ya que esta entrada no inversora está puesta a masa. Entonces, a través de este cortocircuito virtual, esta resistencia se derivó a masa y la corriente que ingresa por esta resistencia va a ser directamente esta tensión dividida esta resistencia, porque este punto se fue a masa, me queda en paralelo con la tensión de entrada. Pero a su vez, nada de corriente se deriva por el operacional, entonces la corriente que ingresa por esta resistencia directamente pasa a la resistencia esta de arriba, la R2. Entonces, ¿y esa cuánto vale esa corriente? Y lo mismo que valía esta. Planteando ese tipo de relaciones y fíjense que la tensión de salida se toma entre este punto y masa, por lo tanto, toda esta tensión aparece en esta resistencia. ¿Por qué? Porque este punto está al más de la tensión de salida y este punto a través de este cortocircuito virtual se fue al menos de la tensión de salida. Es decir, esta resistencia quedó en paralelo con lo que tomamos como salida. Haciendo todo, tomando ecuaciones, aplicándole de Ohm, etcétera, llegamos a la conclusión de que la tensión de salida viene dada por esta expresión y por ende de ahí despejamos la ganancia y nos queda que la ganancia simplemente depende de estas dos resistencias, lo cual es muy interesante. ¿Por qué? Porque fíjese que no aparece ningún parámetro del amplificador operacional, no aparece ni su ganancia, ni su impedancia, nada que tenga que ver con los parámetros del dispositivo activo. Es decir, que esta ganancia es muy estable. ¿Por qué? Porque si las resistencias son de valor estable, la ganancia también es estable. Y aparece un signo menos y eso implica que hay una inversión de fase de la salida respecto a la entrada. Lo cual era razonable porque habíamos dicho que si esto es como un amplificador diferencial, si nosotros ingresamos señal por la entrada inversora, a la salida vamos a obtener una señal amplificada e invertida en fase respecto de la entrada. Acá tenemos, por ejemplo, las señales que obtendríamos para un inversor cuya resistencia R2 vale 10K y R1 vale 1K. Para una señal de 100 mV pico a 1 kHz y temperatura ambiente de 25 grados Celsius. Es una simulación. Esta sería la forma de onda. Bueno, ¿qué comentarios podemos hacer sobre esto? Y podemos notar que hay una facilidad con la que se puede diseñar un amplificador inversor, ya que simplemente con dos resistores controlamos el valor de la ganancia del circuito. Si hacemos, por supuesto, R1 igual a R2, tenemos un amplificador inversor de ganancia unitaria, es decir, un sencillo inversor de fase, analógico. La resistencia de entrada que ve la excitación es prácticamente R1, porque la masa virtual entre la pata inversora y no inversora deriva un extremo de R1 a tierra. Es decir, fijando el valor de R1 establecemos la impedancia de entrada del circuito. Es decir, si nosotros, por ejemplo, queremos una impedancia de entrada de 10K, directamente a R1 le asignamos el valor de 10K, y si queremos un valor determinado de ganancia y un determinado valor de impedancia de entrada, bueno, fijamos R1 y calculamos R2 en función de la ganancia que queremos. Muy sencillo. Obviamente este circuito hay que polarizarlo. Recuerden que acá iría la alimentación. Pero se suele obviar para simplificar el dibujo. Acá dijimos que R1 determina el valor de la impedancia de entrada. Y si yo les dijera que, bueno, quiero una impedancia de entrada de 1 mega, ¿ustedes pondrían un mega ohm ahí? ¿O quiero una impedancia de entrada de 10 mega ohm? ¿Pondrían un mega ohm, 10 mega ohm ahí? Y hay que pensarlo también por ese lado, porque un resistor así, no solo, aparte de ser ruidoso, de aportar ruido eléctrico,
el amplificador operacional real toma corriente, entonces por acá va a circular una corriente continua, ya sea para este lado o para el otro. Entonces acá se va a producir una caída de tensión en continua. Y que si el valor de resistencia es muy grande, esto va a ser apreciable, esta caída de tensión. Y que me va a producir algún tipo de error en continua acá en la salida. Entonces hay que tener cuidado con eso. Pero no vamos a entrar mucho en detalle porque esto se estudia de manera exhaustiva en electrónica aplicada 2. Nosotros acá simplemente estamos viendo una introducción y algunos circuitos básicos. Bueno, después tenemos lo que es la configuración inversora. En este caso, aplicando también el mismo concepto, fíjense que a través de este cortocircuito virtual que hay entre la parte no inversora e inversora, la tensión de entrada aparece en este punto y me aparece en paralelo con esta resistencia. Por lo tanto, y si el amplificador operacional no toma corriente, quiere decir que toda la corriente que viene por R2 circula por R1, pero esa corriente por R1, ¿por quién va a venir dada? Y por la tensión de entrada dividida esa resistencia. Y si la corriente por R2 es la misma, entonces acá también circula esa corriente, tensión de entrada y esa resistencia. Planteamos las ecuaciones, despejamos y llegamos a esta conclusión. Nuevamente, la ganancia no depende de ningún parámetro del amplificador operacional eh, y es muy estable, muy estable. Si las resistencias son de valor estable, esto es muy estable. Este circuito tiene la ventaja de que la impedancia de entrada que tiene es altísima. Porque fíjense que acá en esencia lo que está viendo es la impedancia de entrada a priori, sería la impedancia de entrada del operacional, que si por ejemplo fuese un 741, sería más o menos 2 megaohms, típicamente. Entonces ya estamos viendo una alta impedancia de entrada, a diferencia de lo que sucede con el amplificador inversor, con la configuración inversora. Eh, pero esto no es así realmente, sino que la impedancia que estaría viendo de este punto para allá sería incluso mucho más alta, porque acá en realidad hay aplicado un lazo de realimentación positiva, negativa mejor dicho, que hace que la que hace que la impedancia de entrada para este circuito sea muy alta, muy alta. Eso también lo van a estudiar en electrónica aplicada 2. Bueno, acá tenemos las formas de onda que obtendríamos si inyectamos una señal de 100 mV pico a 1 kHz. Eh, Tenemos una ganancia de 11 en este caso, por los valores que se le dieron las resistencias. Y fíjense, las señales están en fase. Bueno, otra vez, hay una facilidad notoria para establecer el valor de la ganancia, ya que depende de esas dos resistencias. Si queremos tener un determinado valor de ganancia, fijamos un valor de esas resistencias y calculamos el otro y ya está. Como la resistencia de entrada que se vería en este caso es muy alta, digamos que eso puede llegar a ser hasta el orden del tera ohm debido a la reglamentación negativa aplicada, eh, eso puede ser problemático a veces en términos de captación de ruido, porque generaría un tipo de acoplo capacitivo por donde se introduciría el ruido. Después esto lo van a entender también cuando vean mediciones electrónicas 1 y 2. Pero ahora tómenlo así, por ahora. Y si no, también investiguen todo esto que les voy comentando. Y si yo quisiera establecer un determinado valor de impedancia de entrada, directamente acá conecto una impedancia, una resistencia más, una R3 por ejemplo, y con eso establezco el valor de la impedancia de entrada. Por ejemplo, si quiero 100K, pongo esto en 100K. Quiero 10K, lo pongo en 10K y así sucesivamente. Después tenemos un caso particular del amplificador no inversor, que es cuando R1 es infinito y R2 vale 0. En ese caso, la ganancia de este circuito es 1. Es decir, esto es un seguidor.
A este circuito se le llama seguidor de tensión. La, la salida es igual a la entrada. Y básicamente esto es un buffer, es decir, acá tengo baja impedancia de salida y acá tengo alta impedancia de entrada. Funciona prácticamente de manera ideal. Esto se debe otra vez nuevamente a la realimentación negativa. Este circuito, el buffer de tensión, se comporta como una etapa separadora. Es casi ideal, es decir, podemos esperar que la ganancia de tensión sea muy cercana a la unidad y que las impedancias de entrada y de salida tiendan a infinito y cero respectivamente. Funciona muchísimo mejor que un seguidor de emisor de un solo transistor o con par Darlington. La desventaja es que no tiene tanta capacidad de manejo de corriente y potencia como la que podría tener un circuito hecho con transistores discretos. Y como siempre, como esto es un circuito integrado, ya estamos atados a la limitación que pueda tener este dispositivo a la hora de entregar corriente por su salida. Porque no es capaz de entregar toda la corriente o potencia que se nos ocurra. Y aparte no podemos cambiar eso porque si tenemos este dispositivo, ya está, el dispositivo ese está diseñado. Nosotros no lo diseñamos. Sí podemos diseñar nuestro propio amplificador operacional, pero si compramos el integrado no podemos hacer mucho. Algo importante, como siempre, para tener en cuenta son los límites de funcionamiento. Al igual que todos los dispositivos semiconductores que hemos estudiado hasta el momento, es importante conocer los límites funcionales del amplificador operacional a los fines de no dañar el dispositivo o proyectar correctamente nuestros circuitos al momento de seleccionar el elemento activo. Para eso, ¿qué hacemos? Y bueno, nos vamos de cabeza a los manuales, a los datasheets y los analizamos. Se supone que ya estamos en condiciones de analizar prácticamente cualquier hoja de datos de cualquier dispositivo con el que nos encontremos. Ya vimos algunos de los parámetros interesantes de más interés para el amplificador operacional, por lo tanto podríamos buscar eso en esta hoja de datos. Por ejemplo, una cuestión importante sería cuánta potencia es capaz de disipar. Bueno, en este caso el ejemplo que estamos viendo, que es el LM741, es capaz de disipar hasta medio vatio. Y a su vez es capaz de soportar una tensión diferencial, es decir, en sus entradas, de hasta más o menos 30 volts. Bastante bien. El LM741C, que es el que más se consigue porque es la versión comercial, soporta hasta una alimentación de más o menos 18 volts. Es decir, entre sus vías de alimentación yo podría tener una diferencia de potencial de 36 volts. Si lo alimento con más 18 y menos 18. Si le pongo más de eso, probablemente queme al dispositivo. Y bueno, hay más información todavía, la temperatura el rango de temperatura en la cual funciona normalmente y demás parámetros. Por ejemplo, acá tenemos las características eléctricas donde los parámetros de interés serían el voltaje de offset de entrada, la corriente de offset de entrada, la corriente de entrada de polarización. Después también nos da otros valores como por ejemplo la impedancia de entrada en modo diferencial. A veces nos dan la impedancia de salida. Acá se nos da la relación de rechazo al modo común bajo ciertas condiciones de testeo y demás parámetros. Por ejemplo, cuánta potencia consume, cuánta corriente más o menos demanda y demás. Bueno, otra cuestión importante en amplificadores es la excursión máxima de tensión en la salida. Resulta que la mayoría de los amplificadores operacionales trabaja con fuente simétrica o partida, es decir, con más o menos VCC. Esto idealmente hace que en la salida haya 0 volt de continua cuando no hay ninguna tensión continua aplicada en las entradas del amplificador operacional. Esto implica que la salida idealmente podría alcanzar picos iguales a menos VCC o más VCC,
pero en realidad nunca se alcanzan estos valores, sino que los picos máximos están limitados entre 1 volt y 2 volt por debajo de esa tensión de alimentación. Por ejemplo, si alimentamos al lao con más o menos 12 volt, podríamos obtener a lo sumo en la salida entre más menos o más menos 10 volt o más menos 11 volt pico de salida. No obstante, existen amplificadores operacionales diseñados para excursionar a valores muy próximos al de tensión de alimentación. Esa característica se conoce como Rate to Rail en inglés. Que el amplificador sea Rate to Rail no es algo indispensable cuando se trabaja con tensiones de alimentación de más o menos 12 volt o más o menos 18 volt. Perder 1 o 2 volt de esa alimentación no me va a afectar mucho. Pero sí tiene importancia de todo esto cuando se trabaja con tensiones de alimentación bajas. Por ejemplo, debido a la tendencia actual. O sea, siempre se trata de minimizar la alimentación todo lo que se pueda actualmente. Por ejemplo, si alimentamos la operacional con 3,3 volt o 5 volt, ese volt de pérdida que tenemos, debido a que el amplificador operacional se satura eh, antes, puede ser importante. O sea, perder eso con tensiones de alimentación así de bajas es importante, una limitación importante, todo eso. Entonces ahí, por ejemplo, sí usaríamos o nos convendría usar bajo esos términos un amplificador operacional Rate to Rate, que es capaz de excursionar hasta casi los valores de alimentación. Tenemos la curva de transferencia del operacional. Fíjense que tenemos una región lineal y saturación. Lógicamente se satura acá, como les decía, si por ejemplo alimentamos con 12 volt, la saturación se podría alcanzar a los 10 volt, por ejemplo, o a los menos 10 volt. Acá tenemos una tablita donde se les muestra algunos dispositivos y las características típicas. Estos son distintas variantes de operacional. Los invitamos a que busquen la hoja de datos y comparen las características que tiene cada uno, aunque ya, bueno, acá tienen gran parte de la información ya tabulada. Y acá salen comentarios de para qué sirve o qué lo hace diferente respecto al resto. Bueno, fíjense, acá tenemos el esquema interno de un amplificador operacional clásico como lo es el 741. Hay distintas versiones de este 741, así que los circuitos internos que se muestran en los manuales a veces difieren unos de otros, pero el esquema básico se respeta siempre. Por ejemplo, acá tenemos un esquema un poco más entendible que el que mostramos recién. Fíjense. El amplificador operacional básicamente está constituido por tres etapas, donde la etapa de entrada es un par diferencial, ya sea FET o BJT. La etapa del medio es un emisor común que hace las veces de excitador, driver, que es el que mueve a la etapa de salida, y la etapa de salida normalmente es una etapa clase B o AB, que puede ser Darlington o no. Em, Después tiene algunos circuitos extra, como por ejemplo esto que está acá, es una limitación de corriente que protege el amplificador frente a cortocircuitos en la salida. Em, Después, por supuesto, hay otros circuitos más. eh, y ahora los invito a que pongan en pausa el video e intentan reconocer la mayor cantidad de circuitos que puedan de todo esto. Bueno, tenemos la etapa de entrada compuesta por el par diferencial, que está polarizada mediante que tiene carga activa tanto arriba como abajo. Eh, Esto se llama par diferencial cascode, porque fíjense que no es un par diferencial común y corriente. Esto le permite absorber
le permite al amplificador operacional recibir tensiones diferenciales más altas, porque por ejemplo por accidente, por ahí podemos conectar este pin a la alimentación, digamos 12 volt, y si eso lo conectásemos directamente acá, entre la base de este y el resto del circuito, quizás esto, toda esa rama, esa malla, no soporte esta tensión y el dispositivo este se queme. En cambio, al conectar acá un transistor PNP de este modo, la tensión esa que inyectemos acá se va a repartir también en la juntura entre los terminales emisor-colector de este transistor. Por lo tanto, esos terminales son capaces de soportar estos valores de tensión tranquilamente. Básicamente está por ese propósito. Después está polarizado por este espejo de corriente, un poco más elaborado. Después, ¿qué tenemos? Tenemos esta fuente de corriente, fíjense, que es un sumidero. Acá también es un sumidero de corriente. Este sumidero, ¿se les hace familiar? Es un sumidero de Whitler. Después acá tenemos un espejo simple. Acá tenemos otro espejo. Y esto se llama multiplicador de BB. Ayuda a polarizar la etapa de salida compuesta por Q14 y Q20 y los hace conducir levemente, lo suficiente como para evitar la distorsión por crossover, por cruce de cero. Y después acá tenemos un par Darlington que funciona como driver. Y esto, bueno, esto que está acá forma parte de la protección contra cortocircuito también. Contra el cortocircuito de la salida. Es un poco más complicada de ver, pero es eso. No nos interesa profundizar mucho en esto porque, como bien dijimos, se estudia más en electrónica aplicada 2. Lo que sí que queríamos ver era cuántos circuitos, subcircuitos son capaces de reconocer. O sea, fíjense que mucho de lo que estudiamos está acá. Está el par diferencial, están varias fuentes de corriente, está el Darlington, está todo. Hay acoplamiento directo, fíjense. Y si hay acoplamiento directo en este amplificador, fíjense, no hay ningún capacitor de acoplo o desacoplo. ¿Acaso este amplificador no sería capaz de amplificar continua? La respuesta es que sí, sí, amplifica continua. Bueno, etapa de entrada del amplificador operacional. Nótese que en la entrada del operacional hay presente un amplificador diferencial, por lo que el amplificador operacional termina heredando todas las características de dicho circuito, tales como la relación de rechazo en modo común, la impedancia de entrada en modo diferencial, la impedancia de entrada en modo común, entradas inversora, no inversora, etc. El amplificador operacional naturalmente se comporta como un amplificador diferencial. Como bien habíamos dicho, esto también lo podríamos construir con FETs. Por ejemplo, acá, fíjense, tenemos un par diferencial FET, JFET, canal P en este caso, para que vean que no siempre se usan los canales N o el NPN, también se usa el PNP o canal P. Y ahora les hacemos una pregunta interesante. ¿Se podría construir una versión discreta, funcional del amplificador operacional? Porque hasta acá vimos que esto es un circuito integrado. O sea, y el circuito integrado tiene ventajas sobre el discreto en cuanto al funcionamiento. Bueno, la respuesta es que sí. Se puede construir un amplificador operacional discreto. De hecho, históricamente el amplificador operacional no apareció cuando surgieron los semiconductores. Apareció mucho antes. O sea, es de las épocas de las válvulas de vacío. Los primeros operacionales se construyeron con válvulas de vacío. Es decir, que en un principio fue un circuito totalmente discreto. Por ejemplo, hay gente que lo construye esto a modo didáctico y lo vende. Bueno, el amplificador operacional como elemento de circuito. El LAO es tan ampliamente utilizado que prácticamente se considera como un elemento de circuito más, así como el transistor, los diodos, resistores, etc.
El análisis de circuitos con amplificadores operacionales se hace usando el modelo de amplificador operacional ideal y aplicando ecuaciones de nodo. Ahí ya les dije un tip para analizar, les di un tip para analizar circuitos con operacionales. Apliquen el concepto de cortocircuito virtual y de que no toma corriente, y además usen ecuaciones de nodo, no de malla, de nodo. El operacional es la base de casi todos los amplificadores de potencia integrados lineales, ya que la estructura interna de amplificadores como la serie TDA es idéntica a la de un amplificador operacional de baja potencia, excepto que los TDA están diseñados para trabajar con potencia. Un amplificador de este tipo puede estar constituido por varios amplificadores operacionales de potencia internos. Por ejemplo, nosotros, si cuando construimos un amplificador de potencia eh, discreto, lo que estamos haciendo en realidad es construir un amplificador operacional que maneja potencia interesante. ¿Por qué? Porque la estructura es la misma. O sea, tiene amplificador diferencial en la entrada, driver, etapa de salida clase B a B. Ya está, eso es un operacional. Es más, y no necesariamente en la etapa de salida tiene que ser clase A o clase AB o B. Puede ser un clase A y también va a seguir siendo un operacional. De hecho, en la unidad de amplificadores multietapa, uno de los primeros circuitos que estábamos analizando de ejemplo, tenía la estructura de un amplificador operacional, que era un amplificador clase A de 20 vatios. Amplificador de potencia TDA 2003 y otros ejemplos. Además de los amplificadores operacionales típicos normales, también hay modelos de cierta potencia para amplificar señales de audio, para activar altavoces. Son amplificadores utilizados en las etapas de audio en estéreos, TV, amplificadores de PC, etc. Este modelo de amplificador de potencia integrado se usa muchísimo en lo que es el chiquitaje de los amplificadores, o sea, lo más común. Por ejemplo, lo pueden encontrar en los famosos parlantitos de 5 watts, en cosas así. Existen diversos tipos de circuitos integrados, amplificadores de potencia, siendo uno muy utilizado el TDA2003. Este circuito puede proporcionar una potencia de salida nominal de 6 watts con un ancho de banda de 40 a 15 kHz, eh, por lo cual sirve perfectamente para audio. Ese es el tipo de encapsulado que tiene este circuito integrado. Se le llama pentawatt. Es una casualidad también que tiene 5 patas. Y al igual que cualquier amplificador operacional, tiene dos entradas. eh, pero este modelo está diseñado para funcionar con fuente de alimentación simple. No necesita alimentación simétrica. Acá tienen un circuito de aplicación típico. Acá tenemos otro modelo de circuito integrado, de amplificador de circuito integrado de potencia, que es el TDA 7297. Después tenemos otro amplificador de audio, que es el M386. Es muy famoso esto en proyectos de hazlo tú mismo, que se encuentran por ahí en internet. Eh, Se usa mucho esto lo van a encontrar en muchos circuitos, como por ejemplo lo que dice acá, en radios de AM, FM, en reproductores, en intercomunicadores, en sistema de sonido para TV, en excitadores de ultrasonido y en fin, varias aplicaciones. El esquema interno de este tipo de amplificador, fíjense, respeta siempre la misma estructura. Acá, por ejemplo, tenemos una variante a lo que estábamos acostumbrados. Acá el par diferencial está compuesto por pares Darlington.
pero después la estructura es la misma. Tenemos par diferencial, excitador y etapa de salida. También tenemos el TDA 2030. Les estamos mostrando algunos de los tantos circuitos integrados de audio que hay, que básicamente son operacionales de potencia, nada más ni nada menos. Acá tienen un circuito de aplicación. Acá tienen una caja activa para sistemas de parlantes multivía. Tenemos el woofer, el rango medio y el tweeter. Graves, medios, agudos. Ejemplo, el TDA 2030 se suele usar como etapa de potencia en amplificadores de instrumentos comerciales. Generalmente es una buena opción práctica ya que es un amplificador de alta fidelidad en un solo paquete y simplifica la circuitería a la hora de proyectar el sistema. Comentarios sobre el amplificador operacional. Este dispositivo es de tipo acoplo directo, así que es capaz de amplificar tensiones y corrientes continuas, además de señales alternas. Un AO diseñado para funcionar con fuente simétrica puede funcionar con fuente única aplicando ciertos arreglos circuitales. Es un dispositivo ampliamente usado en electrónica analógica, por ejemplo en fuentes de alimentación lineales, filtros, ecualizadores y mezcladores de audio, preamplificadores, amplificadores de potencia, etc. Se lo estudia con mayor detalle en electrónica aplicados. Bueno, eso es todo. No hablamos mucho más sobre lo operacional porque es un tema que le compete a la materia siguiente. Entonces no tiene sentido que los carguemos de información ahora. Les damos una introducción como para que sepan que existe y como que para que vayan viendo, interiorizándose acerca de cómo usar circuitos integrados nos simplifica la vida muchas veces, pero no siempre. Ténganlo eso presente. No siempre conviene usar circuitos integrados, módulos. Eso, bueno, va a depender del criterio de cada uno y según la aplicación que esté desarrollando y las necesidades, por supuesto. Eso es todo.